Saludos a la comunidad de Música, Ministerio y más, súper contentos en esta edición especial desde Lima, Perú. Nos encontramos en lo que es el Congreso de Alabanza de Instituto Alegro, esta conferencia llamada Comunidad, y justamente este día nos acompaña el director, el mentor, con todo respeto lo digo, la enciclopedia de la música cristiana en el Perú, Francis Castañeda. Bienvenido. Hola, y Dani, muchas gracias por acceder. Gracias por este tiempo para poder conversar, dialogar. Encantado. A ti gracias de verdad. El tiempo apremia, así que vamos al punto. ¿Quién es Francis? ¿Cómo te defines tú? Bueno, yo soy músico de carrera, músico de profesión. Me he dedicado siempre a la música desde el punto de vista académico, soy maestro, pero también he estado obviamente muy ligado al mundo de la iglesia, como pastor de adoración primero, luego como pastor principal en una iglesia ahora, y siempre ligado a todo lo que es entrenamiento, la música, la adoración y todo ese quehacer, ¿no? Mi vida entera ha estado dedicada a esas áreas, ¿no? Es muy interesante esto que acabas de mencionar, porque a pesar de ser músico, pues eres un pastor. Y vamos a ir un poquito más adelante de esto, pero brevemente, ¿cómo fue tu encuentro con Jesús? Bueno, muy joven, desde la adolescencia, primera generación de cristianos. Mi familia no era evangélica, eran católicos, medianamente practicantes. Y bueno, a través de compañeros de colegio, escuché el evangelio, empecé a asistir a una reunión de jóvenes de una iglesia y allí empezó mi caminar con el Señor de manera más profunda. No es que no tenía conocimientos, porque mi familia iba a la iglesia católica, pero obviamente no había esa relación personal, ese caminar íntimo con Dios que empezó en la adolescencia. Y luego toda la familia fue llegando a los pies de Cristo, ¿no? Así que ha sido toda una experiencia y viendo la mano del Señor en eso también. Excelente. Y respecto de la música, ¿vienes de herencia musical o eres del primero también? ¿Cómo llegaste a ser músico? Bueno, esa fue una de las preguntas que yo me hice, ¿no? Porque no, mi papá no es músico, era mecánico, conductor de un autobús, mi mamá ama de casa, mi hermana, bueno, no sabía que tuviera, no conocía tíos que tuvieran música, nada, pero cuando empecé a ver a otras personas tocando en la adolescencia, en el colegio, en la iglesia más, empecé a ver que es algo que me gustaba, entonces agarré la flauta dulce en el colegio, después la guitarra así de manera tan totalmente intuitiva, ¿no? O sea, no nada profesional, académico, y luego empezar a chapotear en el piano, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta estaba bien metido en el coro, en actividades de la iglesia, de que tenía que ver con la música en la iglesia, tuve buenos mentores, y ahí me empecé a preguntar, ¿no? ¿De dónde sale esto, no? ¿Por qué me gusta la música? Y yo tenía otros planes, yo estaba en la universidad, en paralelo estudiando música, pero al final la música pesó más y el ministerio. Y ¿Qué entonces, estudiabas en la universidad? Lingüística y literatura en San Marcos, en la Universidad Nacional Mayor en San Marcos. Ok. Sí. Pero bueno, se dio así. Después sí, ya averigué un poco más, que por ahí tengo un tío que es escultor, por ahí un tío que toca guitarra, o sea, ya empecé a averiguar un poco más en el árbol genealógico y si no es cierto, no he encontrado músicos profesionales que se dediquen de manera formal a la música, sí, gente que canta, que toca, que hace otros tipos de expresiones artísticas, así que bueno, por ahí viene la cosa. Curiosamente, mi hermana que estaba estudiando educación, después también hizo una segunda especialización en música y se convirtió en profesora de música y se casó con un baterista. O sea, al final toda la familia ha estado inversa en la música, ¿no? Todo se fue alineando. Pero estudiaste música profesionalmente. ¿Tienes una licenciatura? Sí, bueno, yo estudié en un programa eclesiástico que se llama Bachiller en Música Eclesiástica, que es un programa es algo muy común en los Estados Unidos, los college tienen programas de church music, ¿no? En Latinoamérica no era común, de hecho lo trajo una misionera que tenía una especialización en educación musical, esta idea de formar músicos profesionalmente, muy académicamente, pero también en la parte teológica, ¿no? Esa era su idea y yo llevé ese programa cuando se abrió, se inauguró, músicos extraordinarios que habían allí. De hecho, ese es el programa que luego el Instituto Alegro se hace cargo, ¿no? Entonces el Instituto Alegro nace años después y de alguna manera ese programa que tenía en la Alianza Cristiana Misionera de alguna manera desaparece y la denominación me dice, oye, si Alegro puede continuarlo ya en convenio con la alianza, y eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Esa misma idea, ¿no? Pero yo fui graduado de ese intento que hubo hace muchos años y vieron profesores de muy buena calidad, ¿no? Te cuento que yo tengo un gran cariño, un gran afecto a lo que es la Alianza Cristiana y Misionera, porque pues cuando conocí al Señor muy chiquito, fue en una iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Y qué lindo que haya esta coyuntura con lo que es de Instituto Alegro. Bueno, pasaríamos horas hablando de eso, pero te preguntaría tantas cosas y yo sé que has participado en producciones y en cosas increíbles, pero tal vez alguna producción de la cual tú digas,
Eh, Tengo recuerdos especiales de estas producciones, recuerdos especiales porque fueron las primeras o porque fue con personas muy especiales, producciones ya en lo profesional. Sí, bueno, yo he trabajado a nivel de producción como productor ejecutivo en varias producciones, pero más enfocadas en proyectos de iglesia, ¿no? Y luego he involucrado mucho en temas de traducción. Traduzco muchas canciones, he traducido para varios labels, para varios publishers, y también, claro, son proyectos, ¿no? Que sacan sus discos y claro, estoy en la parte de ver los textos, ese tipo de cosas, ¿no? Oye, tal vez la experiencia más significativa fue cuando estaba como pastor en la Alianza Cristiana justo, en la iglesia de Miraflores, donde sacamos 3 discos, ¿no? Que fueron muy significativos porque fue toda una etapa muy linda, muy especial, donde se formó un equipo muy bueno y ahí también conocí muchos amigos porque se hacía parte en la iglesia, pero parte con amigos de Nashville, Mark Young, que fue nuestro productor. Yo creo que esas tal vez fueron las producciones más significativas. Después me he dedicado más a la docencia y a producir actividades, eventos como estos, ¿no? Más que la parte discográfica. El mundo discográfico es hermoso, es lindo, me encanta, pero hay que dedicarse mucho. Y tengo tantas actividades con el tema ministerial, académico, musical, que meterse ya yo de lleno a la parte de producción, obviamente es todo una inversión de tiempo y hay gente que lo está haciendo bien. Tenemos un estudio en Alegro y tenemos nuestros productores, trabajamos con productores asociados, pero ya no estoy yo directamente como productor, ¿no? De hecho, ahora que hablabas de las traducciones, no recuerdo qué canción era, podría fallar diciendo la canción que era, pero hay una canción en la que sales tú cantando como representante para Latinoamérica, en donde cantan de varios idiomas. ¿Dónde fue esa conferencia? ¿Sabes a cuál me refiero? Sí, hace algunos años, bueno, justamente estaba como, me contactaron como para traducir unas canciones de una iglesia que se llama Gateway Church en Dallas, y bueno, no solamente tradujo las canciones, sino que también nos invitaban para poder ser parte de esos grupos para unos eventos especiales, ¿no? Y allí también tuvimos oportunidad de poder participar, ¿no? En algunas, un poco con ellos, y, claro, y cantar algunas de las canciones que se habían traducido, y otros más, y salió un disco, después salió otro más, Voz, que se grabó en Perú, donde también participé en las traducciones. Esa experiencia muy bonita. Yo he tenido también la oportunidad de participar como traductor para algunos ministerios, entre ellos Elevation Worship, y ha sido una bendición. Sin embargo, actualmente se critica mucho el hecho de la falta de composición de canciones originales. O sea, es como pues todo lo anglo y se lo traduce. Y tú sabes que en la traducción no es una traducción, sino más bien una adaptación, porque suele perder mucho, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves tú esto? O sea, dices, no, está muy bien hacerlo. De hecho, entre paréntesis, a veces hay traducciones que, voy a decirlo así, no son buenas. Sí. Más bien dejan mucho que desear y pierde demasiado la canción. Pero ¿cómo ves tú? Porque a la final, justamente lo que decías de la docencia, dejar a las nuevas generaciones eso decimos en Ecuador, el bichito de compongan o yo qué sé, ¿qué Claro. piensas? Sí, yo creo que todo es válido, ¿no? Necesitamos, es válido que hayan composiciones significativas que sacan grupos, iglesias y poder acceder a ellas. Y la clave es hacer una buena traducción, como tú dices, ¿no? Yo creo que hay que reentender el tema de traducción. La traducción es una creación. Si tú ves los himnarios, muchas veces el himno y ves la versión original, no era un intento de decir literalmente lo que decía el himno original, porque si intentas decir exactamente lo que dice el texto original al 100%, o terminas destruyendo la letra, perdón, la lírica, terminas destruyendo la métrica, terminas llegando a lugares comunes, porque hay muchas traducciones que tienen muchos lugares comunes, y cuando tú ves la versión en inglés no decía eso, pero terminan con frases muy estereotipadas que se acercan más o menos. Yo creo que hay que pensar en una traducción como una nueva obra literaria. Es lo que hacían muchos himnólogos antiguamente. Tú ves el original en inglés y ves la traducción en español de Cabrera y otros que están en los himnarios y dices, oye, pero eso no se parece mucho, hay algunas líneas, pero es porque es un nuevo poema. Es una nueva creación que sí se inspira en el original, toma ideas, pero tiene cierta libertad de mover, de cambiar, para mantener esa riqueza de contenido, de teología, la esencia de lo que se está diciendo. Entonces, ese es un gran reto, ¿no? Entonces, y evitar huir de esos espacios comunes. Y paralelo a eso, claro, componer, por supuesto, o sea, componer, pero también hay que ser realistas.
en lo que es la especialización. O sea, el problema del todismo es el que ha afectado mucho las composiciones en Latinoamérica, porque hay personas que sí, son buenos músicos, pues hacen buenas melodías, pero no tienen buenas letras. No porque sean malos cristianos, no porque no lean su Biblia, sino porque simplemente es un don. O sea, cuando alguien compone una canción, son dos formas artísticas que están juntándose, la poesía y la música. Hay gente que es buena en poesía y música, Alex San Pedro, Santiago Benavides, o sea, caramba, o sea, las dos cosas las pueden hacer bien, Marcos Vidal, pero hay gente que es muy buena haciendo melodías que son memorables, melodías que son recordables, pero que no son buenos haciendo letras. Entonces, ¿para qué pedirle que haga letras? Ahí es donde tenemos que aprender en Latinoamérica más lo que se llama la colaboración. Colaborar entre autores. Uno hace la letra, otro hace la música y descubrir ese tipo de colaboraciones. Pero eso no está sucediendo mucho, porque a veces los que quieren sacar la canción quieren tener el 100% de los créditos para ganarse todas las regalías de Spotify y de las redes sociales, y eso está trayendo problemas, ¿no? Mucho todismo, ¿no? Entonces hay que aprender a colaborar para que realmente salgan productos buenos, para que salgan cosas que sirvan a la iglesia, ¿no? Pues es todo un viaje, todo un camino. Vamos a tener justo de acá un mes, vamos a anunciarlo hoy día más tarde, un taller, un retiro de composición. Es el primero que vamos a hacer acá en Perú. Un camp de composición que va a ser a fines de febrero, con Dave Frank, un ministerio United Adoration de Estados Unidos que están trabajando duro en visitar ciudades, países para poder enseñar a los compositores cómo crear, colaborar y sacar canciones. Eso es lo que necesita también la iglesia, junto con, por supuesto, reconocer las canciones que ya están allí y que son buenas. Y hay que ser buscador de canciones, no hay que ser ocioso. Hay que buscar, no porque sea el grupo comercial, porque sea el grupo que está sonando todo de allí. Sí, si tienen unas buenas, está bien, usémosla. Pero también aprendamos a buscar esos compositores también no son oficiales, que no son tan comerciales, mejor dicho, que no son tan conocidos, pero que están haciendo cosas maravillosas, ¿no? De hecho, la conferencia tiene uno de esos objetivos, ¿no? Exponer nuevas canciones. Si lo que hemos cantado, ha habido una o dos canciones conocidas. El resto ha sido posiblemente nuevas para todos, y porque queremos que se aporte intencionalmente, que la gente se exponga a nuevas canciones. ¿De dónde salió esta canción? Pero mira, es este compositor, este otro. Hay mucha gente haciendo buena música, pero a veces si solo se busca en la superficie, se encuentra pues lo que todos están haciendo. Y hay mucha uniformidad que no creo que sea muy sano para la iglesia hoy, ¿no? Muy interesante lo que acabas de decir. Solo quiero añadir algo que decías en las traducciones, convirtiéndose en una obra nueva prácticamente. La canción Cuán grande es Él, que viene de un sueco, ¿verdad? Del original, dice otra cosa el original. Cuando yo me enteré de eso, dije, wow, es otra obra, literalmente. Pero la importancia de seguir componiendo. Señoras y señores, desde Lima, Perú, con Francis Castañeda, animarles a que sigan las redes de Instituto Alegro y de Francis. ¿Cómo están en redes sociales? Sí, Instituto Alegro Internacional, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí pueden seguirnos, ahí está toda la información de todo lo que hacemos, no solamente en Lima, tenemos 3 sedes presenciales, estamos en Quito, en Ecuador, estamos aquí en Lima, Perú, estamos en el estado de Veracruz, en México, en la ciudad de Orizaba, y tenemos una plataforma online. Tenemos alumnos de todo el mundo estudiando, preparándose con nosotros, además de los eventos especiales que hacemos como conferencias, estos retiros, pero a través del estudio académico todo el año estamos trabajando. Que dicho sea de paso, mis felicitaciones por cada evento. Recuerdo en el 2005 fue la primera vez que fueron a Ecuador con músico, claro, o algo así. Algo así. Fue una cosa espectacular. Músicos de talla de los Mellet. Recuerdo a este guitarrista Mark, se me ve el apellido. Y tú, que verte tocar también es un lujo. O sea, yo te he visto tocar. Y no, de verdad que gracias por sumar, por aportar, por tener ese corazón de compartir. Creo que lo compartimos en ese sentido porque yo también he sido maestro, tal vez no al nivel de la talla tuya, pero hemos hecho lo que hemos podido sembrando para las nuevas generaciones. Instituto Alegro en Ecuador con Augusto Pico. Exacto, Augusto es el que está a cargo del instituto, haciendo un trabajo excelente en la ciudad ya muchos años, y yo creo que está siendo de gran influencia para los ministerios, las iglesias, es un hombre respetado y que está haciendo un gran trabajo con todo su equipo, ¿no? Sí, sí. Es casi vecino y un viejo amigo, así que vean la entrevista también con Augusto Pico. Tenemos que ir avanzando, familia, y realmente podríamos pasar horas de horas conversando. Sin embargo, yo quiero preguntarte, dentro de lo que es la parte ministerial, ya tú como ministro musical y todo el asunto, ver esta perspectiva que últimamente se dice mucho, que la música de antes era mejor. Cuando yo era niño y empezaron a entrar
canciones como de los 90, Marcos Witt y todos estos, se criticaba y decía, no, se están perdiendo los himnos y cosas así. ¿Me explico? Lo anterior era mejor, lo anterior era mejor. Y ahora, que estamos un poco más grandes, es como, no, Marcos Witt era mejor y todos los de... ¿qué crees tú? ¿Qué piensas respecto de eso? Bueno, recuerdo una película de Woody Allen, ¿no? Que hablaba justamente de una persona que tenía el síndrome de la nostalgia, ¿no? De todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y quería regresar a los años 40 en París, ¿no? Y luego se da cuenta que otros quieren regresar a los años 20 y otros quieren regresar a la bella época. Y siempre uno mira hacia atrás y hay victorias, hay cosas bonitas. Los seres humanos somos seres humanos de experiencias, de vivencias, de recuerdos, y eso tiene un peso. Y es importante y hay que valorarlo. O sea, todos hemos experimentado, hemos pasado momentos con el Señor significativos donde hubo un maestro, donde hubo un predicador, donde hubo una canción, donde hubo un estilo musical, una manera de hacer las cosas, ¿no? Pero y eso es válido, pero sin desestimar lo que Dios está haciendo. Habla de un cántico nuevo. Por supuesto, eso tampoco significa que no seamos críticos y que podamos ver que en el camino tenemos cosas nuevas, positivas, y en el camino también perdemos otras que tenemos que recuperar. Todo es parte de siempre ser autorreflexivo, autocrítico, no por poder destruir a nadie, pero sí para poder darle al Señor lo mejor que podemos con lo que hacemos. Así que ese es el desafío, ¿no? Cantada al Señor, cántico nuevo. Muy interesante. Terminamos con 3 cosas importantísimas. La primera, tú has sido de inspiración para muchas personas, muchas generaciones ahora ya y todo, pero hay músicos que viven se sostienen económicamente de cualquier otra cosa y sirven en la iglesia, y eso es muy válido, como decíamos también. Pero va a haber algún muchacho, señorita o lo que sea que dice, yo quisiera, siendo cristiano, sirviendo en la iglesia, quisiera poder subsistir de la música cristiana, haciendo esto que me apasiona, usando el don como un recurso para el evangelismo e incluso el discipulado. Pero tú sabes, cuando uno dice que quiere ser músico, le dicen, te vas a comer la camisa, tienes que buscarte otra profesión y todo. Y como siempre digo, comida no ha faltado. ¿Qué puedes darles de sugerencia? Bueno, no vamos a tapar el sol con un dedo. La realidad latinoamericana es difícil, es desafiante, podríamos decir, para el tema del arte. Y entonces toca para quienes tienen un llamado musical y quieren hacerlo profesionalmente, primero ser buenos y tener buenos mentores que te puedan decir en el camino realmente, mira, sabes que sí eres bueno en esto, porque para poder realmente subsistir en esto hay que tratar de destacar, hacer con excelencia, ¿no? Segundo, hay que diversificar, ¿no? Hay que diversificar, como dice el dicho, y la pandemia nos enseñó, ¿no? No poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Hay que tener múltiples habilidades, ¿no? Y confiar en el Señor, descansar en el Señor, porque hay promesas en la palabra, no faltará pan en la mesa del justo, ¿no? Pero obviamente va a requerir trabajo, esfuerzo, va a requerir excelencia, va a requerir diligencia. No hay lugar para la ociosidad en Latinoamérica. O sea, un artista ocioso no existe. No hay lugar. Tiene que ser diligente, tiene que ser trabajador, tiene que ser disciplinado. Ese mito del artista bohemio que todo el día solamente está haciendo nada, olvídate, ¿no? No es verdad en ningún lugar, pero menos en Latinoamérica. Hay que trabajar duro. Son 8 horas de transpiración, 1 minuto de inspiración. Entonces hay que trabajar duro y lo demás dejárselo en la mano del Señor. Lo que podemos hacer, lo hacemos. Lo que no podemos hacer, Dios es el que está guiando, ¿no? Excelente. Algo que yo puedo añadir a eso nada más es conocer respecto del asunto legal, cómo se manejan las cosas y por qué no de lo que se conoce como industria o music business. Por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Por eso lo diversificar y aprender todas las cosas, ¿no? Hay mucho que se puede mirar y aprender, ¿no? Excelente. Como pastor, un versículo y por qué ese versículo. Wow, sí, hay muchos, hay muchos versículos. Catar al Señor, hacerlo bien, ¿no? Hacerlo bien, está en Salmos, este es uno, creo. Es lo que el Señor nos llama, hacerlo bien en todo, ¿no? Nuestra vida, la excelencia, entregarle los talentos que tenemos a Él, ¿no? Son para su gloria y hacer las cosas bien para Dios, ¿no? Hacerlo bien, y eso está para el músico también. Obviamente en el contexto del versículo, en el Salmos, para el músico, hacerlo bien. Y en esta trayectoria de ¿cuántos años? ¿30? Ya perdí la cuenta, ya. Okay. Nos ponemos en problemas.
¿Alguna anécdota? Algo que te haya pasado, algo loco, algo puede ser cómico, algo, no sé, que tú digas, esto fue raro, quizás no le contaste nunca a nadie y dices, esto me pasó de alguna. No sé, hay tantas situaciones, en las conferencias pasan cosas, siempre hay errores, nos olvidamos de una vez de Augusto en el aeropuerto y no lo recogimos, alguien perdió su vuelo, o sea, en la conferencia pasan cosas que a veces después, en el momento es una crisis, pero después nos lamentamos, ayer casi lo atropellan a Alex San Pedro, pero menos mal no pasó nada, entonces siempre hay historias que contar después, ¿no? De hecho, te voy a invitar a que pueda quedar pendiente contar algunas de esas historias. Quiero agradecerte por el tiempo, bendecir tu vida, tu familia, tu ministerio, tu iglesia. Lógicamente, larga vida al Instituto Alegro. Gracias por hacer esto y por la bendición de recibirnos, de estar acá contigo. Y nada, bendecirte simplemente, No, gracias, agradecerte. Dani. Gracias, Dios te Que bendiga. Dios te bendiga mucho. Puedes invitar a la gente que siga mis redes. Sí, Dani sí, López sí. Music. Dani López Music, síganos en las redes y estén al tanto de las entrevistas porque han salido muy buenas en esta conferencia. Nos vemos. Gracias.